El segundo de los dos delfines políticos del oficialismo, el senador Beto Ovelar, informó hoy que ya no pertenece al sector oficialista de la ANR y que no respaldará la candidatura presidencial de Hugo Velázquez. Ya antes lo hizo Juan Carlos Galaverna, fundador creador de Colorado Añetete, al que calificó como un sentimiento que dejó de existir en términos orgánicos. Este nuevo escenario político reconfigura las piezas en este tablero de ajedrez de cara a las elecciones del próximo año internas y por supuesto para el 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? Muy bien, ¿cómo te va, Benjamín? Un placer estar nuevamente esta noche aquí en Fuego Cruzado y que el programa se viene con un gran invitado, por cierto. Un gran protagonista del quehacer político nacional desde hace mucho tiempo y que, desde luego, todo aquello que él dice y las posiciones que asume tiene su incidencia, sobre todo en el Partido Colorado, pero a nivel país también. Sin ninguna duda. Hacemos el reconocimiento de campo, ¿les parece, compañeros? ¿Electoralismo desenfrenado o priorizar la atención a los problemas nacionales? Mario Abdo Benítez, distraído con sus intenciones de ocupar el máximo cargo dentro de su partido, sufrió un traspié importante al perder el apoyo de Silvio Beto Ovelar, que anunció que no respaldaría la candidatura del vicepresidente Hugo Velázquez. Con un evidente quiebre en el oficialismo, existe una desarticulación del movimiento que hoy está muy lejos de la unidad de sus integrantes. Una situación confusa, la que se vive en filas del oficialismo, pierde a sus baluartes, a sus pilares en los que se asentó para dar vida a esta corriente interna de la ANR, y también forma parte de la confusión general que existe en el gobierno. Definitivamente. Los mensajes que se dieron en los últimos días, evidentemente, tornan un poco confuso el panorama político, pero ya lo vamos a empezar a desentrañar, a desgranar justamente con alguien que sabe mucho. A propósito, este es el perfil del invitado de esta noche. Juan Carlos Galaverna, político y empresario, senador nacional desde 1989, afiliado a la Asociación Nacional Republicana. Ya ha ocupado decenas de cargos durante su larga trayectoria, tanto a nivel regional, departamental y nacional. Senador Juan Carlos Galaverna, ¿cómo estás? Hola, Benjamín. Mi respeto a la audiencia, saludos al equipo de trabajo y a disposición. Un gusto tenerte con nosotros, la verdad. Así es. Bueno, senador, iniciamos la ronda. Queremos aprovechar también su tiempo y le agradecemos por su atención. Bueno, que dos pesos pesados del movimiento oficialista como usted y el senador Ovelar, senador, tomen distancia del movimiento oficialista. ¿Es la firma del certificado de defunción de Colorado Añetete? Yo no tengo condiciones de firmar un certificado de defunción. Yo apenas describo la realidad. Para mí, como ya dije en otras ocasiones, el movimiento Colorado Añetete sigue en el afecto de mucha gente, pero orgánicamente está desaparecido. No tiene conducción, no tiene liderazgo, y eso imposibilita un trabajo serio, formal, orgánico y ambicioso. Si bien señalás, de hecho, algunas causas importantes, porque un movimiento sin liderazgo es una causa para que este movimiento desaparezca, ¿cómo interviene la gestión del gobierno? Porque, te pregunto por lo siguiente, Caleb, porque si la gestión fuese... Un poquito más alto, por favor, Benjamín. Si la gestión, ¿cómo interviene la gestión del gobierno en esta situación que atraviesa Colorado Añetete? Digo porque si en algunas áreas el gobierno hubiera tenido una gestión muy sólida, probablemente hubiera mantenido de manera más cohesionada al movimiento. O sea, la ausencia de liderazgo es una causa importante, pero ¿no crees que también interviene la gestión del gobierno en otras áreas de su actividad, de su responsabilidad, y esto precipitó este desmembramiento de Colorado Añetete? Bueno,
alguna medida sí, pero fundamentalmente esto se debe al lentejún de Marito. Marito, desde muy poco tiempo después de asumir la presidencia, se puso el lentejún a las cuestiones partidarias, desatendió la cuestión partidaria y naturalmente una cuestión de menor rango como un movimiento interno también fue desatendido de su parte. Claro. Y alentó la creación de pequeños grupitos, la preponderancia de algunas individualidades, todo en detrimento de la organicidad del movimiento. Y el resultado está a la vista. Senador, en relación a lo que tiene que ver con Concordia Colorada, esta suerte de alianza que, bueno, tuvo, digamos, buenos resultados en las elecciones municipales, el presidente no tuvo ninguna incidencia, digamos, en esta cohesión sí. No, salvo haber dado su conformidad al compañero Alderete para hacer las gestiones. La escolta no apareció en ningún lado. Y llegó al colmo de decir 4 o 5 días antes de las elecciones municipales en un discurso de Misiones, y lo dijo hasta exhibiendo como un blasón de honor que él no se metía en las elecciones municipales, olvidando su obligación de ayudar al partido que lo llevó al poder, porque su presidencia de la República le debe fundamentalmente al Partido Colorado. No lo ganó en un sorteo de la quiniela y fue obra del Espíritu Santo. Categórico. Ahora, ¿y cómo es en este contexto, cómo es la dinámica en el sector oficialista? Porque, por un lado, el vicepresidente de la República está en una campaña electoral muy activa desde hace ya cierto tiempo, y últimamente el propio presidente de la República se sube al carro electoral con miras a las internas del Partido Colorado, postulándose para la presidencia de la ANR y ya proclamándose como vencedor, diciendo que va a asumir la presidencia cuando la Constitución le permita, es decir, cuando deje de ser jefe de Estado. ¿Cómo se explica en el marco de una situación tan... No sé si ustedes los asunceños chuchis usarán el lenguaje o habrán usado de niños el lenguaje que es puro lata Panamá. Sí, categórico. Lata Panamá, Marito no va a ser candidato. ¿Y para qué hace esto, Carlos? ¿Es un discurso para intentar mantener más o menos cohesionado el sector o un sector del oficialismo? Más que eso, para Guaú retomar su coloradismo. A propósito, senador, usted fue uno de los primeros que, digamos, tuvo discrepancias con la candidatura de Hugo Velázquez. Fue el primero que le bajó, por cierto, también el dedo, el pulgar, digamos, a Hugo Velázquez, señalando que su candidatura no prendía en algunos estamentos del Partido Colorado. Es como dice su colega Beto Velar, o sea, no prende la candidatura de Velázquez y no se va a llegar con un candidato como él a mantener el poder en el 2023. Según las encuestas a las que pude acceder, la intención de voto para Velázquez es más bien baja. Pero, primero, las encuestas no son certeras. Segundo, es muy prematuro para hacer mediciones. Yo creo que se precipitó el inicio de la campaña interna. Ya estamos en ese baile, pero los indicadores no pueden ser muy tenidos en cuenta todavía. Yo no he dicho que Velázquez no tenga posibilidades, hablé solamente de lo que vi en las encuestas, aclarando que las encuestas a las que hay seguí fueron hechas a nivel nacional, con participación de toda la ciudadanía. Ahora sé que unos correligionarios han contratado a una empresa para realizar una encuesta a nivel partidario entre afiliados al Partido Colorado. Eso va a ser muy buen indicador porque, qué sé yo, Benjamín puede tener muy buena intención de voto para las nacionales, pero para llegar a las nacionales y disfrutar de esa simpatía electoral, tiene que haber ganado la interna. No se llega a las finales sin ganar semifinales. Y viceversa.
Señor. Y viceversa, digo, porque después tenés que ganar las nacionales de alguna manera. Entonces no basta con ganar las elecciones internas. Podés tener una buena figura, un buen posicionamiento interno y de cara a las elecciones generales no ser una oferta atractiva, digo, ¿verdad? O sea, es una fórmula que tiene dos patas. Hay muchas contradicciones en la política. A veces Benjamín es muy buen candidato, pero con muy pocas aptitudes para ejercer el cargo que disputa. Otros tienen excelente know-how para ejercer el cargo, pero no tienen popularidad para ser electos. Sí, sin dudas. Y vos sos una persona que tiene mucha trayectoria política, estuviste en la creación de Honor Colorado, en la creación de Colorado NTT, por hablar de los últimos movimientos políticos, digamos, en los que tuviste una activa participación. De cara a estas internas precipitadas, como bien señalás, esta campaña electoral que ya se inició, ¿qué divisás en el panorama? ¿Qué es lo que más, cuál es el camino más productivo que podrían transitar los colorados? Respeto en la disputa interna y compromiso sagrado, pacto de caballeros, de respetar sus resultados y no sabotear a quienes vayan a representar a nuestro partido en las elecciones nacionales. Que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en muchos municipios el 10 de octubre pasado, en que los votos cruzados determinaron derrotas en la disputa por las intendencias. Hay casos en que el candidato colorado a intendente tuvo 3.000 votos y los candidatos concejales colorados sumaron el doble. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que cuidar que no nos vuelva a pasar. Senador, quiero insistir nomás sobre la pregunta en relación al perfil de Hugo Velázquez y por qué no está aprendiendo, porque Hugo Velázquez decía hoy, no es una cuestión personal y quizás no sea una cuestión de perfil, sino que no tiene como esa suerte de empatía o de simpatía dentro, digamos, de las bases partidarias. ¿Cuál es la razón de por qué, por ejemplo, Hugo Velázquez hoy no se asienta, digamos, como un candidato potable dentro del movimiento oficialista? Yo estoy procurando mantener la línea de la prudencia y no agredir ninguna candidatura. Para mí todas las candidaturas son respetables, algunas hasta interesantes, y en el caso de Hugo Velázquez se da la coincidencia de que yo fui el responsable de su incorporación a la vida política, específicamente a la vida parlamentaria. Cuando Nicanor era candidato, se estaba por cerrar el plazo de inscripción de candidatura y le forcé fraternalmente a Nicanor a ponerlo como candidato número 2 a diputado por el Departamento Central. Ahí inició su carrera política en la parte importante, digamos. Fue reelecto diputado, presidió la Cámara de Diputados por varios años, ahora es vicepresidente de la República, así que para mí es absolutamente comprensible que ese candidato que pretenda llegar a la presidencia de la República, y esa trayectoria que mencioné hace que uno no deba despreciar sus posibilidades. Ahora, esto que vos mencionás de una confrontación política, pero administrarla adecuadamente, sin agravios y cosas por el estilo, algo que no es muy convencional en las internas partidarias en nuestro país, de todos los partidos, digo, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, las internas coloradas, siempre suelen ser bastante crispadas en ese sentido. Hay un discurso subido de tono muy rápido por parte de los que, en el caso de Hugo Velázquez, por ejemplo, partido secuestrado, aunque se integró un comité ejecutivo no hace mucho tiempo con las principales corrientes de la ANR, o el tema de el interés hegemónico, o que fulanito responde es el empleado de Mengano, este tipo de discursos. ¿Crees que va a ser la temática, la constante? ¿Va a ir subiendo aún más de tono? ¿Hay que desandar? ¿Cómo ves eso, Caleb? Espero que no aumente.
En el mínimo de los casos pretendo que se mantenga este nivel de agresividad o de agresiones. Y mi sueño es que se disminuya. No va a desaparecer, estoy seguro que no. Pero nosotros tenemos un ejemplo reciente de nuestra capacidad de entender los momentos políticos y adoptar las conductas válidas. Las internas entre Mario Aldo y Santiago Peña, recordarán que fueron muy duras. Muy duras. Terminada la interna, ya ante el compromiso partidario de disputar la presidencia de la República, en Añetete considerábamos, hay que incorporarlo a Horacio, no hay que incorporarlo, si viene va a restar votos, si viene va a sumar votos. Y mientras aún estábamos en esa discusión, un día, recuerdo como si hubiese sido hoy, cerca del mediodía recibo una llamada de Mario Aldo diciéndome: líder, espero que no te moleste, pero te cuento que estoy entrando a Burbucharoga para hablar con Horacio. Con don Horacio. Y al contrario de molestarme, me parece muy bien. A los 20, 25 minutos máximo, me vuelve a llamar Marito y me dice: te paso, si me permitís, con el dueño de casa que te quiere saludar. Le pasó a Horacio y me dijo: líder, acá estoy con Mario y vamos a trabajar a full por la lista 1 para que nuestro querido Partido Colorado triunfe. Ese es un ejemplo de conducta partidaria que espero sea reprisada en esta ocasión. Senador, por otra parte, en lo que tiene que ver con las candidaturas posibles o potables, o las que sean, digamos, la del perfil ganador, por así decirlo, dentro del partido buscan, digamos, o consensúan perfiles más pluralistas. Recién mencionaba los antecedentes de Hugo Velázquez, y a pesar de, digamos, de su trayectoria dentro del Partido Colorado, incluso en la función pública, su candidatura no prende. Usted, senador, tiene muchísima experiencia en materia política, es parlamentario hace muchísimo tiempo y conoce de esto, digamos, que es entrar en la riña, digamos, política, y conoce los perfiles de los candidatos. Aquí, ¿usted a quién le parece que podría ser hoy candidato del Partido Colorado? Surgen varios nombres, pero ese tufillo que siempre despierta a alguien con mucha experiencia y con mucha mano en esto, ¿quién cree que podría ser el candidato ideal dentro del Partido Colorado? Primero que nada, debo señalar que candidatura ideal no existe. Hay buena candidatura y mala candidatura. Pero candidatura ideal no pertenece al planeta Tierra. Y nuestro país forma parte del planeta Tierra. Hay dos candidaturas ya prácticamente afianzadas. La de Hugo Velázquez y la de Santiago Peña. La de Santiago inclusive con dupla, el compañero Pedro Galeana. También está muy vigente en las redes la posibilidad de candidatura de un excelente compañero, de un gran colorado, de una buenísima persona, el doctor Jorge Gómez Otaño. No sé si le será posible llevar adelante la candidatura, pero también suena. No hay muchos candidatos. El nivel de la dirigencia nacional ha disminuido bastante. Lastimosamente no tenemos figuras fulgurantes como teníamos en el pasado. No tenemos mucho plantel para elegir al jugador. Así que, ya que no existen liderazgos así rotundos, fuertes, categóricos, debemos tratar de armar buenos equipos. Al respecto, Calebo como nombre, decía, no es por ensalzar, es un hecho objetivo de nuestra historia política reciente, mucha experiencia, nunca revista las batallas políticas. Esta va a ser una batalla importante, después viene, me refiero a las internas, después las nacionales, con una oposición que también está en una situación, no digo también no es el término correcto, está en una situación, medio se le perdió la pelota después de lo de Harrison, cuando decidió
digamos, no oficializar su candidatura a la presidencia de la República. Pero vos, ¿cuál va a ser tu papel en esta interna? ¿Pensás integrar uno de los equipos existentes? ¿Crees que hay que fomentar un ambiente más amplio, se llame concordia o como se llame? ¿Hacia dónde apuntás en estas internas partidarias? Apunto a un deseo, a la realización de un deseo enorme que tengo. Procurar ser un articulador para lograr ese pacto de caballero que mencioné hace un rato. El compromiso de lealtad al partido, de unidad en la diversidad para llegar a las elecciones nacionales con la mayor fuerza posible, de que sin duda es el partido más grande y más democrático de la República. Capaz que no pueda evitar incorporarme a uno de los proyectos, pero no ya con aspiraciones electorales. Ya en un papel de consejo de ancianos, ya ha llovido mucho sobre mis espaldas en la vida política y en particular en la vida partidaria, así que probablemente ya trataré de integrar el consejo de ancianos. Ahora, pero contradictoriamente eso le da a Calé una autoridad política y moral superior, digamos, porque no estás disputando un cargo en particular. No estarías disputando un cargo. Te agradezco lo que decís y no puedo quejarme. La forma en que me tratan los correligionarios, y no solo correligionarios, las consultas, los pedidos de sugerencias, de pareceres, me honran muchísimo. Imagínate que hoy me llamó el correligionario Hugo Velázquez a pedirme que lo reciba. Venía pidiéndome a través de amigos comunes y me parecía fuera de lugar que se valga de amigos comunes. Y ahora me llamó él. ¿Te imaginás, Benjamín, que cuando estaba todavía como potencial candidato me reuní con el amigo Norma Harrison, que desgraciadamente por un lado abandonó la idea, el proyecto de disputar la presidencia de la República, pero que de paso nos hizo un gran favor porque deja prácticamente el campo orégano para que Efraín, nuestra uva electoral preferida, sea nuevamente nuestro contrincante en el 2023. Creo que ahí dijiste todo, senador, porque justamente te iba a consultar al respecto de esto. ¿Cómo veías, digamos, la recomposición en la oposición luego de la salida de un candidato que era bastante atractivo? Tienen que candidatarlo, Efraín, no pueden desperdiciar un candidato de esos quilates. Esa ironía te sale, la ironía te sale muy bien, senador. Muy bien, senador. ¿Perdón? Que te sale muy bien la ironía, senador. No sé por qué se toman como ironía. Es que es un mal pensado, mi compañero. A veces nomás somos mal pensados, senador. Bueno, esperamos que esto que decís es una posibilidad. Obviamente que los partidos acuerden. En este caso acordaron dentro de la ANR para las municipales. Hay que ver si esto se puede reproducir, una campaña de esta naturaleza, si se mantienen estos términos por lo menos y no avanzan las hostilidades, que va a ser muy importante después para las elecciones del 2023. Eso lo dirá la experiencia. Ya vamos a hablar sobre los proyectos, sobre todo. Te vamos a buscar para eso. Con mucho gusto. Gracias, senador, por su tiempo. Muy amable. A ustedes y la reiteración de mi respeto. Igualmente. Era el senador Juan Carlos Galaverna, dejando muchas reflexiones. Alguien que entiende mucho de esto, por cierto. Sobradamente. Tenemos que hacer la pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en Fuego Cruzado. Ya volvemos. Estamos de regreso en Fuego Cruzado, parte final del programa del día de hoy, Benjamín. Muchas cosas que deja el senador Galaverna para reflexionar, digo bien. Me parece que, digamos, define muy bien que las candidaturas van a ser dos, por lo menos las más potables y potentes. Por un lado, Hugo Velázquez, y por el otro lado, Santiago Peña por Honor Colorado, ¿no? Creo que Calé tiene la autoridad política, la solvencia política para avanzar en su plan de administrar esta interna de manera más racional. Y si alguna de las partes no lo hiciere y quisiera avanzar en las hostilidades, también tiene
forma de, digamos, cobrarles políticamente, ¿verdad? Es decir, va a quedar muy evidente de que quienes no quieran hacerlo eso. Ahora, una acayepeté fuerte al presidente de la República, por la forma en que se desentendió del partido desde que asumió la presidencia de la República y, con más razón, del movimiento, y se formó sus grupitos, sus predilectos, algo que también nos había dicho... algunos opositores incluso. Algunos opositores entre ellos. Y bueno, hay que ver cómo después compatibilizan esto las corrientes internas, cómo manejan la posición frente al gobierno nacional, porque eso va a estar en discusión ya una vez que se aproximen las elecciones generales del 2023. Y así como señalaste también, o sea, se desentendió un poco o desocupó un poco su movimiento interno, que es el que le llevó finalmente a la presidencia de la República, en detrimento justamente de otros actores políticos, muchos vinculados con la oposición. Pero no, es que tampoco desatendió su movimiento interno o sus aliados internos para hacer una buena gestión de gobierno, que es lo que le decíamos a Calé justamente. Tampoco hizo bien las cosas en el otro lado. Desatendió todo, desatendió más que su movimiento y su partido. Desatendió mucho los problemas nacionales que se fueron agravando con el correr del tiempo. Así es. Bueno, lastimosamente en televisión siempre hay un final. Hay que alargar este programa. Hay que alargar, yo creo que sí, pero hay que alargar con otros protagonistas, con otros conductores. Yo, por ejemplo, ya estira una pizza hoy, a esta hora ya estira una pizza. Este tipo Caleta. Una pizza ya estira a esta hora con un par de cervecitas, seguramente nuestra directora nos va a proveer al final del programa. ¿Nos vamos, señor? No, un placer de siempre. Igualmente. ¿Ya viene? ¿Qué programa viene ahora? Cuenta final. Ya les esperamos. Los mejores programas del canal. Hasta mañana.